Capítulo 121, Nota del autor. Finalmente, ha llegado el día del lanzamiento oficial de la obra. Me gustaría aprovechar este espacio para expresar algunos pensamientos personales sobre este trayecto. En primer lugar, respecto a la obra en sí, siento que el argumento fluyó con naturalidad. Logré establecer cimientos sólidos desde el inicio que permitieron completar los espacios vacíos de la historia de forma orgánica. Bajo mi perspectiva, el resultado es satisfactorio. Tras revisar diversos comentarios, noté que una parte de la audiencia se sintió incómoda con el arco del matrimonio, señalándolo como un cambio de rumbo drástico. Hubo quienes elogiaron la calidad narrativa de las primeras 20 entregas y, pese a ciertos detalles menores, encontraron el relato fascinante. No obstante, el conflicto derivado del enlace de Tang Xuan les resultó difícil de procesar, cuestionando la utilidad de incluir una situación de ese tipo en la historia. Para hablar con total franqueza, mientras redactaba esos primeros capítulos, me invadió el temor de que la historia fuera excesivamente lineal. Por ese motivo, busqué generar una tensión adicional mediante un giro inesperado. Lamentablemente, un error de cálculo puede transformarse en una decepción difícil de borrar. Aún así, no es el fin del mundo. Aquellos seguidores que consiguieron asimilar la trama del casamiento seguramente hallarán interés en lo que está por venir. Mirando hacia atrás, reconozco que habría sido beneficioso conocer de antemano las preferencias o rechazos de mi público. Eso me habría permitido eludir complicaciones futuras, en lugar de impactar a los lectores con un cambio de dirección tras la salida del libro, lo cual suele provocar el abandono de la lectura. Sobre los comentarios negativos acerca del matrimonio en las secciones de opinión, he decidido no intervenir en la mayoría. Considero que una obra que no genera debate es, en realidad, una obra sin vida. No obstante, las agresiones carentes de lógica sí han sido eliminadas. Como ejemplo, cuando la aplicación sugirió mi libro, alguien comentó que mi calidad literaria era tan deficiente que el respaldo solo podía explicarse por supuestos vínculos de amistad con el personal editorial. No pude evitar reírme. Si existieran esas oportunidades, sería genial. Yo cubriré los gastos del hotel. Confiaré en tus recomendaciones para lo que venga después. Es solo una broma. Recibo de buena gana las observaciones que aporten valor sobre el desarrollo de la historia, entendiendo que cada lector posee criterios distintos. Eso sí, hubo un mensaje que aseguraba que soy un alumno de secundaria, y eso realmente me tomó por sorpresa. Sobre el futuro de la historia, es probable que ya sospechen hacia dónde nos dirigimos, se revelarán los enigmas del enfrentamiento en el paso Zenling y las incógnitas que rodean a la ciudad Jinyan. Un conflicto de gran escala se avecina, y estoy dedicando tiempo a planear cómo plasmar esa magnitud visualmente. Respecto a ver al personaje principal alardeando de poder y transformando el mundo de un momento a otro, les pido paciencia. Esta no es la típica historia de un protagonista imbatible o una fantasía de fuerza absoluta. ¿Cuál sería la lógica de que alguien que acaba de llegar a este mundo se tope siempre con rivales ligeramente superiores para entrar en combates épicos constantes? Eso no es científico. Sin embargo, su cónyuge indudablemente demostrará su superioridad. No necesita fingir. Lo que sigue es un tanto triste. Anoche tuve un antojo nocturno y, al subirme a la báscula esta mañana, comprobé que he recuperado kilos. Todo mi esfuerzo reciente por reducir medidas se ha perdido por completo. Además, el precio del helado sigue subiendo, se ha vuelto un lujo inalcanzable, especialmente esa marca específica, lo cual me parece un abuso. Por otro lado, la situación en la bolsa de valores es preocupante, manteniendo a los ahorradores en un estado de nerviosismo constante. Aunque yo no participo en el mercado bursátil. Ustedes tampoco deberían hacerlo, saquen el dinero, simplemente suscríbanse a mi Ajá. Capítulo 122, Yan no tiene sentido de la orientación. Infeng desconocía el estado de ánimo de Yan, así que le dijo a un lado, señorita Ninzuang, usted también puede entrar. De acuerdo, joven maestro. Lan Ninzuang respiró hondo y salió al patio. En el instante en que sus pies cruzaron el límite del abismo pesado, el impacto de la presión atmosférica le arrancó un gemido de esfuerzo.
No obstante, apoyándose en la experiencia previa de sus compañeros, logró asimilar con presteza la alteración gravitatoria que dominaba el recinto. Yin Feng, observando su progreso, le proporcionó las pautas necesarias. A medida que te acercas al centro de la formación del abismo pesado, la gravedad aumenta. Empieza adaptándote lentamente al círculo exterior, refinando la energía interna de tu cuerpo bajo la presión. Cuando el círculo exterior sea ineficaz, avanza gradualmente hacia el círculo interior. Recuerda avanzar paso a paso y no ser imprudente. De lo contrario, podrías dañarte. Siguiendo las advertencias del maestro, el grupo aceptó las órdenes con una respuesta unánime, concentrándose de inmediato en movilizar su fuerza interna para dar inicio al proceso de refinamiento. Desde su posición, Yan contemplaba la escena con una mezcla de asombro y análisis. Con la ayuda de la formación del abismo pesado, estos tres deberían poder superar el séptimo rango de artes marciales y alcanzar el sexto rango de recolección de energía en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto se debe a este hombre. ¿Cómo puede alguien dedicarse a estudiar una disciplina y una formación al mismo tiempo? ¿Qué secretos esconde? La evidencia de lo que veía fortalecía su fascinación por Yin Feng. Llegó a concluir que, de no estar confinado en un sitio tan apartado, su intelecto le habría permitido escalar hasta los puestos más altos de la gran academia de literatura bajo el amparo de un tutor de renombre. Al pensar en el potencial desperdiciado, maldijo internamente a Jianan por haber malvendido el patrimonio familiar, privando a Yin Feng de los recursos de la capital que lo habrían convertido en una leyenda. Esta persona es realmente indigna. Liberando un suspiro cargado de resignación, Yan se aproximó para consultar. Yo también estudié formaciones antes, pero nunca las comprendí del todo. ¿Puedes ayudarme a ver dónde está el problema? La sorpresa de Yin Feng fue genuina al notar cómo la altivez de la mujer se desvanecía en favor de una genuina sed de conocimiento. Acostumbrado a sus constantes réplicas, el cambio de actitud le resultó casi irreal. Aprovechando la oportunidad para divertirse un poco, adoptó un aire de superioridad paternal. Bueno, dibuja una formación primero, deja que este maestro vea dónde está el problema. Su semblante, impostadamente benévolo, generó una inmediata irritación en Yan, quien no pudo evitar fruncir el ceño ante la provocación. ¿Cómo te llamas? Como maestro, ¿qué pasa? Me pediste consejo y te estoy guiando. Llamarme tu maestro no es excesivo, ¿verdad? Yin Feng arqueó una ceja. ¿Sabes quién tiene las cualidades para ser mi maestro? ¿Te atreves a compararte con ellos? ¿Tienes el coraje? Yan se burló. ¿Coraje? Oye, un día como maestro, toda una vida como padre. No solo quiero ser tu maestro, sino también tu padre. Yin Feng se permitió ese pensamiento socarrón antes de recuperar la compostura, ya que no puedes dejar atrás tu orgullo, olvídalo. En fin, no es de mí de quien quieres aprender. Con un gesto de indiferencia, cruzó los brazos y volvió a centrar su atención en el entrenamiento de los tres jóvenes del patio. Ante el desdén del joven, Yan se vio forzada a contener su ira, apretó los puños y, tras una serie de inhalaciones profundas para calmar su temperamento, cedió finalmente. Por favor, enséñame, maestro Yin. Satisfecho. Yin Feng asintió, satisfecho, dibuja una formación. Tomando una roca del suelo, ella comenzó a trazar un diagrama complejo sobre el pavimento del pasillo bajo la mirada atenta de su nuevo instructor. No pasó mucho tiempo antes de que él identificara el esquema. Se trataba de una formación de reunión Yin, utilizada habitualmente para concentrar la esencia del entorno y facilitar el desarrollo de técnicas espectrales. Aunque la ejecución de los trazos era veloz y mostraba un conocimiento previo, Yin Feng detectó una falta de fluidez que lo dejó pensativo. Ya había estudiado formaciones antes, eso debería ser cierto. La formación se dibuja con rapidez y precisión, pero ¿por qué se siente un poco torpe? Al concluir el dibujo, ella dispuso los objetos necesarios en los puntos clave, completando el proceso técnico. Sin embargo, el mecanismo místico permaneció inerte, sin activar flujo alguno de energía. Frustrada, Yan se giró buscando una explicación. ¿Cómo está? ¿Ves algo? Ella misma presentía que había un error de fondo.
pero no lograba localizar la falla exacta en la estructura que acababa de crear. Tu formación ha desfasado completamente las posiciones de los 8 trigramas. La posición de Kan está intercambiada con la posición de Qian, las posiciones de Zen y Diyu ahí están invertidas. Con la formación dibujada así, es naturalmente imposible tener éxito. Infeng fue directo al grano, basándose en los principios de orientación detallados que recordaba de sus lecturas. Le explicó que una formación no es solo un dibujo, sino una armonía con el entorno y las direcciones cardinales, de lo contrario, el esfuerzo es inútil. ¿Cómo pudo pasar esto? Yan frunció el ceño. Infeng preguntó, ¿no sabes cómo corresponder a los 8 trigramas al representar la formación de reunión Yin? Al escucharla recitar los fundamentos teóricos con exactitud académica, Infeng quedó aún más desconcertado. Si conocía la teoría a la perfección, ¿por qué el resultado práctico era un desastre geográfico? La instó a intentarlo nuevamente, observando cada movimiento de sus manos. Al ver que repetía el mismo patrón erróneo, la interrumpió, otra vez equivocado. Esto debería dibujarse en la posición Qian. La confusión de Infeng dio paso a una sospecha casi ridícula cuando ella señaló una dirección convencida de su acierto, ¿no es esta la posición Qian? En ese momento, una idea cruzó la mente del joven. Con cautela, lanzó una pregunta para confirmar su teoría: ¿será que no puedes distinguir entre sur, este, norte y oeste, y las 8 direcciones de los trigramas? La reacción de Yan fue intensa, esos comentarios son realmente absurdos. Pese a su negativa, su lenguaje corporal delataba la verdad. Infeng decidió ponerla a prueba con algo básico. ¿En qué dirección está la ciudad de Jinyan desde el Gran Qian? En la región sur, respondió Yan sin dudarlo. ¿Y dónde está la ciudad imperial en relación con la ciudad de Jinyan?, preguntó Infeng de nuevo. Naturalmente, está al norte, dijo Yan con expresión tranquila. Muéstrame. Ante el desafío, ella dudó. Un destello de incertidumbre asomó en sus ojos mientras movía la mano de forma errática antes de señalar un punto al azar con firmeza impostada. Al ver hacia donde apuntaba, Infeng soltó una carcajada burlona: ese es el este. Ah. El impacto de la revelación dejó a Yan paralizada. Había quedado al descubierto la mayor debilidad de la supuesta experta: era incapaz de orientarse en el espacio. Para Infeng, la idea de que alguien sin noción de las direcciones intentara dominar el arte de las formaciones era simplemente imposible. Con un tono que pretendía ser útil pero que resultó doloroso, concluyó: ¿por qué no dejas de estudiar formaciones? No tienes talento para esto. Sus palabras reabrieron una vieja herida, recordándole a Yan que su anterior mentor le había dado el mismo veredicto, pero su orgullo se negaba a aceptar la derrota. Capítulo 123. Preocupaciones antes de practicar la medicina. Conozco algunas formaciones que se activan con la literatura o la energía Yin. No tienen requisitos estrictos en cuanto al tamaño de la formación, y la orientación al representarla no es tan exigente. ¿Tienes formaciones similares aquí? Cuando quise aprenderlas inicialmente, no las encontré en el depósito de libros. Creo que, quizás, mi maestro no quería que perdiera tiempo en el camino de las formaciones, así que las ocultó, recordó Yan. Al escuchar aquel razonamiento, Infeng no pudo evitar que sus ojos se abrieran con incredulidad. No entendiste lo que realmente le preocupaba a tu maestro. Él comprendía perfectamente el trasfondo de aquella omisión pedagógica, pero decidió intentar explicarle los riesgos reales. Hermano Yan, sabes que las formaciones de las que hablas, aunque no requieren mucha orientación durante su representación, la dirección del ataque de deliberado depende de la orientación de la literatura o la energía Yin que infundiste. En pocas palabras, si te equivocas de orientación accidentalmente, el ataque de la formación podría ser contraproducente. Mientras el joven intentaba razonar con ella, una idea sombría cruzó su mente. Tu maestro no ocultó los libros relacionados con las formaciones por miedo a que perdieras tiempo en el camino de las formaciones. Temía que pudieras morir inexplicablemente, añadió Infeng en silencio. Sin embargo, ella no parecía dispuesta a dar marcha atrás en su empeño. Eso es asunto mío. Solo quería preguntarte si hay formaciones similares aquí.
Jaan frunció el ceño. Daba la impresión de que su orgullo había sido herido por la mención de su falta de aptitud y ahora se encontraba en una búsqueda desesperada por validar sus capacidades. Infeng se sintió frustrado por su terquedad. ¿Por qué toda la gente que conozco es tan testaruda y obstinada? Con un ademán de manos apresurado, intentó zanjar la cuestión. No, en realidad, las formaciones que he estudiado son solo las básicas. La idea de instruirla en artes peligrosas como el trueno blanco le resultaba impensable, no deseaba cargar con la culpa de un accidente fatal por culpa de la desorientación crónica de la mujer. Ante la mirada inquisitiva de Jaan, que le generaba una evidente incomodidad, decidió desviar la conversación hacia un terreno más práctico. Hablando de eso, ahora que has traído la piedra de lavado negra, ¿has reunido todas las hierbas necesarias para la solución medicinal que restaurará tus meridianos? Ante la pregunta, ella detuvo su escrutinio y asintió con una calma aparente. Ya he recolectado las 23 hierbas medicinales. Depende de cuando tengas tiempo de curar mi brazo derecho. Pese a su tono gélido e imperturbable, Infeng detectó la fragilidad que ocultaba tras esa máscara de indiferencia. Tras un breve silencio meditativo, él aceptó el compromiso. Después de cenar esta noche, iré a buscarte. Aunque poseía un dominio absoluto de los textos médicos sagrados, la responsabilidad de intervenir en el sistema energético de una persona era una carga pesada. Infeng optó por recluirse el resto de la jornada, repasando mentalmente cada proceso y simulando los posibles escenarios de la cirugía espiritual. Sabía que el éxito con Jaan era el preámbulo necesario para, algún día, lograr que su propia esposa pudiera recuperar su movilidad. De acuerdo, respondió Jaan con ligereza, se dio la vuelta y se fue. Tras verla partir, Infeng suspiró con pesadez antes de observar por última vez a los 3 guerreros que persistían en su extenuante práctica bajo la formación gravitatoria. Regresó a sus aposentos y se sumergió en una profunda meditación, visualizando la compleja red de meridianos del cuerpo humano mientras el tiempo se desvanecía en su concentración. La cena familiar transcurrió entre la euforia del segundo hermano por los resultados de la nueva formación. Hermano mayor, la formación del abismo pesado que has creado es realmente efectiva. Siento claramente que él y en mi cuerpo se ha condensado mucho más que antes. Probablemente, pronto podré alcanzar el 6º rango del reino marcial divino. La noticia llenó de orgullo a la segunda madre, quien atribuyó el éxito a la fortuna ancestral que ahora bendecía tanto el intelecto como la fuerza de sus hijos. No obstante, el patriarca intervino con un tono inusualmente severo. Ser capaz de mejorar rápidamente la cultivación es algo bueno, pero recuerda progresar con naturalidad. La tradición marcial divina enfatiza especialmente los cimientos. Cuanto más sólidos sean, mayores serán los logros futuros. Sus palabras fueron cortadas rápidamente por las quejas de su esposa, quien lo acusó de ser demasiado pesimista considerando que él no era un practicante de artes marciales. Ante la reprimenda conyugal, el aura de autoridad del padre se disolvió instantáneamente. Señora, me temo que el cultivo de Aner será demasiado flojo. Solo le estoy dando un poco de amor duro. La segunda madre, ignorando la excusa, insistió en que los méritos eran de Fenger y se volvió hacia él para buscar su opinión, pero se encontró con su hijo mayor completamente ausente del mundo. Fenger volvió a llamar la segunda madre ante el silencio del joven. Infeng recuperó el sentido. ¿Qué pasa, segunda madre? Ante la preocupación de ella por su falta de apetito, Infeng admitió que sus pensamientos estaban en otra parte. Su padre, intentando retomar su papel de jefe de hogar, le recordó con rigor, durante las comidas, la familia debe estar en armonía. Cualquier preocupación que tengas, guárdala para después de comer. Sus palabras terminaron en un gesto de dolor cuando la segunda madre lo golpeó discretamente por debajo de la mesa antes de animar a Infeng a compartir lo que le inquietaba. De acuerdo, Infeng dejó los palillos, expresando su preocupación por el tratamiento de la lesión en el brazo derecho del joven maestro Jaan. También expresó sus preocupaciones. Un silencio denso cayó sobre la mesa mientras todos procesaban la gravedad del procedimiento médico. Entendían que un error no solo condenaría el brazo de Jaan, sino que podría destruir la confianza de Infeng para tratar a Liu Jianli, cuya vida podría estar en juego debido a sus propios bloqueos de energía.
Mientras la segunda madre y el hermano menor buscaban las palabras adecuadas, el padre lanzó una pregunta directa sobre la voluntad del paciente de aceptar los riesgos. Ante la respuesta afirmativa de Infeng, el patriarca habló con una seriedad sorprendente. En ese caso, ¿por qué preocuparse? Él es muy consciente de los riesgos y confía en ti. Solo tienes que no traicionar esa confianza y darlo todo. Prosiguió su discurso con una sabiduría que raramente mostraba. En el camino de la vida, te encontrarás con muchas decisiones difíciles. No las pienses demasiado. Simplemente actúa con la conciencia tranquila. Tu padre ya ha recorrido este camino y espero que tú puedas hacer lo mismo. Recuerda, nunca olvides tu intención original de ser fiel a ti mismo. Por un breve instante, la imagen del padre poco confiable se transformó en la de un hombre imponente y sabio ante los ojos de Infeng. Pero la ilusión se desvaneció cuando éste giró hacia su esposa buscando una palmadita en la espalda. Esposa, ¿lo hice bien? A pesar de la cómica escena final, el consejo había logrado su objetivo. La mente de Infeng estaba ahora en paz. Entiendo. Gracias, papá. Capítulo 124. Clasificación de meridianos. Al concluir la cena, Infeng no se dirigió de inmediato a la estancia de Yan. En su lugar, encaminó sus pasos hacia el pabellón del lago. Dentro de la elegante estructura, se recortaban dos siluetas llenas de gracia, una envuelta en telas de un blanco inmaculado y la otra en un azul profundo. El joven se acercó y, una vez frente a ellas, detalló con precisión cada paso que planeaba ejecutar a continuación. Esta noche, la expresión de Lan Ningxuan denotaba preocupación. La joven sirvienta no pudo evitar manifestar su inquietud a través de su mirada, la cual se desvió rápidamente hacia la señora que permanecía a su lado, quien mantuvo una compostura inquebrantable. «¿Necesito observar desde un lado?», preguntó Infeng. Esa era la verdadera razón por la que había acudido a buscarlas. Deseaba saber si Liu Jianli quería ser testigo directo del procedimiento. Ante la propuesta, Liu Jianli fijó sus ojos en los de Infeng durante un instante y, con una elegancia serena, negó levemente con la cabeza. «Señorita, creo». Lan Ningxuan dudó. La importancia de lo que estaba por suceder la hacía titubear, buscando quizás una señal de cautela. Adelante, Liu Jianli no dijo mucho. Sus palabras fueron breves pero cargadas de una autoridad tranquila que cerraba cualquier debate. Infeng asintió en silencio y luego, acompañado por Lan Ningxuan, se retiró hacia la habitación de invitados donde se alojaba Yan. En la soledad del pabellón del lago, Liu Jianli elevó la vista hacia el firmamento, observando una luna que derramaba luz plateada sobre el mundo. «Creo en ti», una voz débil surgió del pabellón, fundiéndose con la noche. Mientras tanto, en la zona de invitados, la atmósfera estaba cargada de una electricidad pesada. Yan y sus allegados se encontraban en un estado de preparación absoluta. Wang Su y Mo Lintian, incapaces de quedarse quietos, paseaban de un lado a otro con la preocupación reflejada en cada surco de sus rostros. Fuera de la estancia, otros sirvientes también permanecían de pie, observando el interior con un entusiasmo ansioso. En sus corazones latía la esperanza de que el médico lograra devolverle la salud a su joven amo, pero el temor al fracaso los mantenía en una dualidad emocional compleja. Ajena al bullicio, Yan permanecía sentada tranquilamente a la mesa, sosteniendo una taza de té con su mano izquierda y meciéndola suavemente. En el interior, las hojas de té flotaban a la deriva, reflejando el vaivén de su propio estado de ánimo a pesar de su fachada de control. «Y joven amo, él está aquí», exclamó una de las criadas con un brillo de entusiasmo. Todos se giraron al unísono hacia la entrada para ver aparecer a Infeng y Lan Ningxuan. «Médico In. Joven maestro In». Wang Su y los demás lo saludaron con respeto, mientras Yan se limitaba a realizar un leve asentimiento. Infeng fue directo al punto crucial: ¿los 23 ingredientes medicinales? Ante la pregunta, Wang Su mostró los componentes cuidadosamente organizados en el suelo, los cuales desprendían una fragancia herbal cautivadora. Su apariencia delataba sin duda su extraordinaria calidad. Infeng realizó una inspección meticulosa antes de extraer de su anillo de almacenamiento un frasco de medicina, obsequio del médico Son. Ordenó a los subordinados que prepararan una fogata en el exterior,
pues estaba decidido a supervisar personalmente la alquimia. Sabía que estos ingredientes eran tesoros de una rareza extrema, cualquier desviación arruinaría el tratamiento, y no había margen para el error. Denme un poco de espacio. Infeng exhaló suavemente, indicando a todos que retrocedieran. El agua en la olla aún no alcanzaba el punto de ebullición cuando él, con un toque ligero, midió la vibración térmica del metal, que respondió partiéndose apenas bajo su control. Tras verificar el fuego, seleccionó la primera hierba y la introdujo en el líquido. El proceso se extendió de manera rigurosa. A medida que los minutos pasaban, Infeng añadía los ingredientes en intervalos calculados. Manejaba las llamas con maestría, alternando entre un fuego fuerte y un calor mínimo que permitía que la poción madurara. En el tramo final, sorprendió a todos al arrojar bloques de hielo a la olla hirviente. Aunque la mezcla de temperaturas suele ser un error en la farmacéutica tradicional, en ese instante crítico ocurrió algo asombroso, al derretirse el hielo. Una fragancia pura inundó el patio y el líquido adquirió un tono dorado deslumbrante. ¡Listo! Infeng se secó el sudor de su frente, aliviado. La elaboración le exigió casi 2 horas de un esfuerzo mental agotador. Al ver el éxito inicial, los sirvientes sintieron un ligero consuelo, pensando que tal vez este joven realmente podría sanar a su amo. Sin embargo, Jaan comprendía perfectamente que haber logrado la poción era, irónicamente, la fase más sencilla del procedimiento. Infeng compartía internamente esa preocupación. Sabía que el verdadero desafío consistía en separar y reconectar cada uno de los meridianos entrelazados. Aquello demandaba una paciencia inhumana y una estabilidad mental absoluta. Además, carecía de experiencia práctica, solo contaba con los conceptos del canon interno celestial. Se sentía como un joven buscando la salida correcta en una habitación oscura, pero por fortuna, poseía un par de pupilas peculiares que funcionaban como faros en la penumbra. Infeng lo pensó sin pudor. Tras trasvasar el líquido, Infeng se sentó frente a Jaan. Ella utilizó su mano izquierda para posicionar su brazo derecho sobre la mesa. Lentamente, se arremangó la prenda, dejando al descubierto un antebrazo de una blancura perfecta que recordaba a la raíz de un loto. Los hombres no tienen brazos tan delgados y limpios, tu intento de travestirte como hombre es un fracaso, comentó Infeng en un tono casi inaudible, buscando romper el hielo. Estoy lista, dijo Jaan con una calma aparente, aunque su cuerpo emitió un ligero temblor instintivo. No te preocupes, todos tenemos una primera vez, solo relájate un poco, le aseguró Infeng. Ante la negativa de ella a admitir su nerviosismo, él confesó, no te hablaba a ti, me lo estaba insinuando a mí mismo. Infeng, no te pongas nerviosa, puedes lograrlo. Se palmeó las mejillas con fuerza y realizó varias respiraciones profundas. Tú. Jaan se quedó sin palabras, pero aquel intercambio absurdo logró aliviar la pesada carga de estrés que la atenazaba. Voy a empezar. Cuando manipule los meridianos, recuerda no moverte al azar, o todos mis esfuerzos serán en vano, advirtió con seriedad. De acuerdo, respondió Jaan en voz baja, entregándose a su pericia. Infeng asintió. En las puntas de sus dedos derechos, manifestó una energía que se condensó en una finísima aguja blanca. Activando su habilidad especial, sus ojos revelaron la maraña caótica de los meridianos. Menos mal que no sufro de trastorno obsesivo-compulsivo, de lo contrario, no podría soportar esta escena, comentó para sus adentros, antes de insertar la aguja con precisión milimétrica. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Todos contuvieron el aliento, temerosos de perturbar la concentración de Infeng. Lan Inshuang mantenía la mirada fija, consciente de que el éxito de esta intervención era el pilar de la esperanza para su señora. No esperaba que los meridianos de un solo brazo tuvieran tantos, desenredar cada uno debe requerir mucho esfuerzo, reflexionó Infeng mientras movía la aguja con delicadeza extrema. Su concentración borró el mundo exterior de su mente. El tiempo fluyó en una dimensión distinta. Conforme el reloj avanzaba, la confusión hizo mella en los testigos. Infeng se había quedado inmóvil, como una escultura de piedra, siendo el único signo de vida el movimiento casi imperceptible de su dedo índice derecho.
Desde su lugar, Jaan observaba al hombre frente a ella. Gracias a su lectura del canon celestial, comprendía la magnitud del sacrificio mental que él realizaba. Está usando la aguja blanca para desenredar cuidadosamente los complejos meridianos por mí. Al observar su expresión tan cargada de determinación, Jaan no pudo evitar sentirse conmovida, independientemente de si el tratamiento tiene éxito o no, le debo un favor de nuevo. Capítulo 125. Tratamiento exitoso. El tiempo se desvaneció en un suspiro y, de pronto, ya habían transcurrido 5 horas. La tensión era palpable incluso entre los presentes que solo observaban, pero la carga real recaía sobre Infeng, quien había sostenido una concentración absoluta durante todo ese lapso. Su semblante lucía una palidez preocupante y el sudor recorría su frente sin descanso. De no ser porque su formación en el linaje del Dao sagrado de la literatura le otorgaba una resistencia mental y espiritual superior a la de cualquier mortal, sus fuerzas habrían flaqueado mucho antes. No me extraña que los médicos de renombre eviten restaurar meridianos, realmente consume demasiada energía mental. ¿Cómo puede la gente común soportar esto? Pero afortunadamente, estoy a punto de lograrlo. Un brillo de triunfo cruzó su mirada cuando la aguja blanca que sostenía con firmeza se posicionó sobre el último canal de energía. En ese instante, disolvió la técnica de la pulgada blanca y sintió como su cuerpo entero flaqueaba por el agotamiento. Joven maestro. Lan Inshuang, alerta ante cualquier señal de debilidad, notó de inmediato su tambaleo e intentó socorrerlo. No obstante, él la frenó con un gesto, es solo un gasto excesivo de energía. Tráeme una taza de té. Ella obedeció al instante, sirviéndole la bebida mientras él soplaba el vapor, perdido por un momento en la nostalgia de las bebidas heladas que disfrutaba en su vida anterior. El placer de un líquido refrescante tras una jornada agotadora era algo que extrañaba profundamente en este mundo, por lo que no pudo evitar soltar un suspiro antes de beber el té caliente. Ese suspiro, sin embargo, fue malinterpretado por los espectadores. Un aire de desolación inundó la sala, pues todos asumieron que el silencio y el lamento del médico indicaban un fracaso irreversible. Joven amo, sollozó una de las sirvientas con la voz quebrada por el llanto. Incluso la propia Jaan compartió esa amarga conclusión. Con una entereza admirable, se dirigió a él, está bien. Hace tiempo que me preparé para lo peor. Gracias por el esfuerzo que me has dedicado. Aunque no funcione, recordaré este favor. Infeng, con la taza aún en los labios, se quedó atónito. ¿En qué momento había dicho que las cosas salieron mal? Al ver que ella intentaba ponerse de pie, reaccionó con un grito repentino que sacudió la habitación, quédense sentados. La brusquedad del tono dejó a todos petrificados, especialmente a Jaan. Doctor In, ¿qué le pasa?, inquirió Wang Su en un susurro cargado de duda. Acabo de restaurar sus meridianos uno por uno con mucho esmero. Si se levanta así, ¿no serán en vano todos mis esfuerzos? ¿Qué?, exclamó Jaan, pasando del shock a una alegría desbordante que se contagió a todos los presentes. Doctor In, dice la verdad. Claro que es verdad, ¿cómo podría bromear sobre tales cosas?, replicó él, arqueando una ceja y sintiéndose aliviado de haber evitado que ella arruinara la cirugía por un malentendido. Ella, intrigada, quiso saber entonces el motivo de su pesar previo, entonces ¿por qué suspiraste? Infeng guardó silencio un momento. No podía confesar que suspiraba por la falta de una bebida fría en ese mundo. Después de trabajar duro durante tanto tiempo, tomó un sorbo de té y suspiro, ¿no es razonable? Su explicación pareció lógica para el resto, aunque él reconoció internamente que su falta de comunicación inicial había sido poco profesional. Ahora necesito aplicar medicina en los puntos de acupuntura de su brazo derecho que restablecí. No me molesten. Si los meridianos se alteran o los puntos se colocan mal, las consecuencias lógicamente serían inimaginables, advirtió con rigor. Jaan, a pesar de sus lecturas teóricas, no terminaba de comprender la magnitud del peligro. ¿Cuál sería el impacto? El impacto sería como intentar hurgarse la nariz con el dedo meñique y darse cuenta de que es el pulgar el que se mueve, respondió él con una analogía seca antes de retomar la tarea con seriedad. Entiendo, asintió ella levemente.
Retomando la aguja de 1 pulgada, Infeng comenzó a impregnarla con el preciado líquido dorado. ¿Sientes algo?, preguntó mientras trabajaba. En ese instante, las pupilas de Yan se dilataron. Por primera vez en mucho tiempo, una sensación de frescura recorrió su brazo derecho, rompiendo el entumecimiento que la había acompañado desde que dejó Yiyuan. Sí, gritó con una emoción que no pudo contener. La gratitud reemplazó cada rastro de ansiedad previa, mientras los demás celebraban en silencio el milagro. No está mal, asintió el médico, concentrado en repetir el proceso en cada meridiano restaurado. Gracias a su pericia, esta fase final concluyó en apenas 1 hora. Y Yan podía sentir de nuevo su extremidad. Intenta mover los dedos y comprueba si puedes controlarlos, instruyó Infeng con suavidad. Bajo la mirada expectante de todos, ella inhaló profundamente y se concentró. Su dedo índice realizó un movimiento casi imperceptible, evidenciando lo difícil que resultaba retomar el mando de sus músculos. Ante la preocupación de los presentes por la lentitud de la respuesta, Infeng aclaró, no es una artista marcial. No puede controlar su cuerpo con tanta libertad, y se espera que pierda el control de su brazo derecho durante mucho tiempo. Esta situación está dentro de lo esperado. La explicación devolvió la calma al grupo. Acto seguido, Infeng procedió a inmovilizar el brazo con tablas y vendajes, dándole las últimas indicaciones, no muevas este brazo derecho durante la noche. Por la mañana, cuando los meridianos hayan absorbido completamente la medicina, deberías poder volver a la normalidad. Ella lo miró fijamente, resumiendo su inmensa gratitud en un sincero gracias. De nada, respondió él de forma escueta. Sin embargo, en ese preciso momento, una marejada de energía literaria inundó su mar divino, completando de forma imprevista el ascenso al 7º nivel. Infeng se sintió asombrado, no esperaba una recompensa tan vasta por un solo paciente. Será porque nadie ha tenido éxito en tratar los meridianos antes, y yo soy el primero, así que obtuve mucho más iliterario de lo habitual, conjeturó. Lamentando una vez más no tener un mentor que guiara su camino en el Dao santo de la literatura. Descansa en paz. No te molestaré. Ah, por cierto, me tomé toda la medicina que quedaba, ¿te importa?, preguntó mientras guardaba el frasco con una naturalidad que no dejó margen a la réplica. Yan, sonriendo apenas, aceptó, tómalo. No me sirve de mucho. Con una reverencia de despedida, Infeng se retiró junto a Lan Yinzuang hacia el pabellón del lago. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.